Estamos de vuelta en Última Mirada y vamos a conectar ahora con nuestro compañero don Raúl Sor para analizar todo lo que ha sucedido en Turquía, en Siria, a raíz del terremoto del pasado lunes. Don Raúl, ya lo vemos en la pantalla, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y todas las consecuencias políticas también que ha tenido esta emergencia. ¿Cómo le va? Hola, José Miguel. Esto está recién empezando. Por supuesto, el shock es muy reciente, pero ya se comienzan a ver algunas consecuencias políticas y el debate ha comenzado especialmente en Turquía, porque, bueno, Siria y sobre todo la región más afectada en Siria es controlada en gran parte por fuerzas rebeldes que lograron sobrevivir a la guerra civil y se han mantenido en un statu quo y, por supuesto, están particularmente desprotegidas. Y si uno compara la existencia de maquinaria pesada, que en estas circunstancias es absolutamente vital, bueno, el norte de Siria y la gran población que vive allí, muchos de ellos refugiados, están en una situación muy precaria. Sí, sin duda es una situación precaria donde también antes de la emergencia, don Raúl, ya se vivía una crisis. Lo conversábamos el otro día con Jacinta Molina en CNN Prime. Todo lo que ya estaba sucediendo antes, bueno, ahora se agrega esta emergencia. Pero si nos enfocamos en Turquía, que usted relataba al comienzo de su comentario, hay consecuencias políticas. En el mes de mayo hay elecciones, lo que claramente pudiese tener un impacto en una eventual reelección de Erdogan, quien ha reconocido deficiencias en respuesta al terremoto y complica su reelección en mayo, lo que estábamos diciendo recién. No es posible prepararse para semejante desastre, señalaba, pero recordemos que también las críticas hacia él apuntan hacia la gestión, a la calidad de las construcciones también, don Raúl. Sí, bueno, aquí, como pasa muchas veces cuando hay este tipo de desastre, va a empezar una investigación y llama la atención que Erdogan, la primera investigación que ha exigido a sus fiscales es a periodistas que, según él, calumnian al gobierno. Es decir, con eso ya nos da una clara indicación cuáles son sus temores y que haya una investigación independiente en las condiciones políticas de Turquía es difícil. Sin embargo, es muy difícil, digamos, engañar o confundir a la gente. Hay más de 6.000 edificios que se vinieron abajo, es una cantidad enorme, muchos de ellos construidos relativamente nuevos y que claramente no cumplían con los requisitos antisísmicos. Si uno compara el terremoto en Turquía con el terremoto que vivimos aquí en 2010, no se pueden comparar desastres naturales, son distintas profundidades, son ondas diferentes, son condiciones muy distintas. Pero en Chile recuerdo haber visitado Concepción con un equipo de la televisión china y los chinos estaban asombrados, pero absolutamente asombrados de la resistencia y de lo bien que se mantuvo la construcción en Chile, y lo comparaban con un terremoto previo en China donde hubo también un gran número de colapsos de edificios. Pero por las imágenes que uno ve en Turquía, claramente ahí hubo un problema y ya hay mucho, y el líder de la oposición ha acusado directamente a Erdogan de corrupción en su círculo. Hay una serie de magnates de la construcción que construyeron sin respetar las normas antisísmicas y por lo tanto este no es un tema que se va a evaporar tan rápidamente, considerando además la cantidad de bajas fatales que ya ha superado las 20.000 personas, lo cual es, bueno, en Turquía y Siria, pero todavía esto está por aumentar bastante, incluso algunos señalan que podría doblar el número, porque recién ahora se está comenzando a remover los escombros en muchas partes, y una de las grandes críticas que se le hace al gobierno es cuánto tardaron en enviar ayuda y especial material pesado para la remoción de escombros. Esto, y una de las cosas que a Erdogan le va a pesar, él instauró cuando llegó a su gobierno un nuevo impuesto bastante oneroso, justamente para generar un fondo de resguardo contra este tipo de situaciones, específicamente terremotos.
porque en 1999 hubo un gran terremoto que dejó 18.000 muertes. Bueno, este ya va en 20.000, por lo tanto, desde ese punto de vista, ha superado al anterior y no se ha visto en qué se invirtió el dinero, por ejemplo, en equipo pesado para iniciar la remoción de escombros de inmediato, porque los tres primeros días son absolutamente clave para salvar vidas, de manera que a Erdogan esto no se le va a disipar tan rápido. Claro, parte de las críticas apuntan, como decía don Raúl Sobra, a la gestión de la emergencia. Y además, don Raúl, recordemos que todo lo que se ha vivido está muy próximo, han ido aumentando considerablemente durante las últimas horas el número de fallecidos. De hecho, estaba actualizando precisamente esa información y hace aproximadamente 10 minutos atrás ya se informa de más de 21.000 fallecidos, lo cual va acercando cada vez más la cifra a lo que sucedió en el año 1939, recordado también como una emergencia de grandes proporciones en la misma zona. Es muy probable que esta cifra siga aumentando. Además, a medida pasan los días, don Raúl, es menos probable, y lamentablemente hay que decirlo, pero es menos probable que se vayan encontrando sobrevivientes bajo los escombros. Naturalmente, por supuesto, hay una relación directa entre la posibilidad de rescatar con vida y el tiempo que transcurre. Y hoy ya cada vez que se encuentra alguien con vida se habla de un milagro. Claro. Y con razón, porque, digamos, es difícil que una persona subsista sin agua, sin ningún insumo y, digamos, con dificultad respiratoria. Piensa tú que cuando se viene abajo un edificio se genera una cantidad de polvo enorme, es decir, las dificultades respiratorias se multiplican. Bueno, no tenemos que describir lo que pasa con un terremoto, pero en el plano político, como lo suele hacer el presidente Erdogan, ha salido a la ofensiva y ha dicho: me enferma, me descompone la gente que comienza con las críticas cuando estamos en plena emergencia. Y esa es la reacción clásica de la autoridad cuando no quiere responder o no está en condiciones de asumir sus responsabilidades. No discutamos ahora. Ahora concentrémonos en lo importante, que es salvar vidas. Después ya habrá tiempo de hacer los análisis, las investigaciones, con la esperanza de que con el correr del tiempo también disminuya la crítica y la ansiedad. Esto es un mecanismo universal que pasa en todos los países donde hay este tipo de desgracia. Sí, claro, y también en esta actualización que le comentaba recién se ha dado a conocer la nueva cifra o el nuevo consolidado de personas heridas que superan las 72.000, ya le contaba también número de fallecidos que supera a los 21.000 personas que han perdido la vida a raíz de esta emergencia. Y a propósito de las críticas a Erdogan, don Raúl, usted hablaba también de lo que él señalaba respecto a los medios de comunicación, pero recordemos también que tras el montón de cuestionamientos que han existido, generó el bloqueo de Twitter, precisamente una plataforma, una red social, donde muchas veces se depositan los cuestionamientos, se depositan las críticas o se van masificando, lo que claramente para un liderazgo como el de Erdogan en este minuto no le conviene para nada. Lo decíamos también al comienzo del comentario, estamos a muy poquito más de 2 meses y medio de las elecciones allá. Bueno, justamente hay dudas si las elecciones se van a realizar en mayo como estaban previstas. De hecho, Erdogan había anticipado las elecciones, digamos, estaban previstas para junio, él las adelantó a mayo y ahora tiene, digamos, una razón perfectamente válida para decir: estamos en medio de una crisis, no es el momento de convocar a una elección y podría postergarla y con eso ganar tiempo. Pero todavía eso es una especulación, no sabemos si lo va a hacer o no, pero las elecciones venían mal para él. Su partido Justicia y Desarrollo estaba en uno de sus puntos más bajos en términos de popularidad. Hay que pensar además que Turquía está con una tasa de inflación del 58%. La economía está con grandes dificultades, es decir, el gobierno de Erdogan pasa por uno de sus momentos más críticos, de manera que una elección es lo último que le convenía y con todas las críticas, y no me cabe duda que se van a descubrir una serie de entuertos y de situaciones de corrupción en la empresa de la construcción.
donde hay varios personajes muy próximos a Erdogan, le resultaría muy inconveniente tener elecciones. De manera que, bueno, vamos a tener que seguir muy de cerca cómo evoluciona la situación en Turquía, donde además Erdogan ha venido perdiendo fuerza, lo cual es normal. Piensa que ya el hombre está 2 décadas en el gobierno, y eso es realmente para cualquier lugar del mundo mucho tiempo. Por supuesto, don Raúl, vamos a quedar muy atentos al desarrollo de la gestión de la emergencia, pero también a las consecuencias políticas que estábamos conversando durante esta noche y a si eventualmente se llegan a aplazar o no las elecciones programadas para el mes de mayo. Don Raúl